En el video del día de hoy quiero hacer una reseña respecto de estos Oxford de la marca de Prada. Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Ahora mira, respecto a la reseña especial de estos Oxford de Prada, estos Oxford en cuanto a tiempo ya tengo bastante tiempo utilizándolos. Estos Oxford tendrán unos 3 años aproximadamente conmigo. Debo decir que estos Oxford fue amor a primera vista. Es decir, pues mira nomás, lo que es la estética fue lo que me enamoró de ellos. La combinación, este Oxford no es en piel de becerro, de hecho es de los pocos zapatos de mi colección que no son en piel de becerro. Este Oxford, bueno, lo que me gustó primero que nada es la combinación en cuanto a charol y textil. El charol que tiene en lo que es en la punta y en el empeine, en el talón, y lo que es la tela, el textil que tiene en la parte del centro. La combinación, así como el color, me pareció bastante interesante, bastante llamativo. Y Prada, lo que es Prada de México, tiene esta característica. Quizás a muchos les pueda parecer interesante, a muchos les pueda no tan interesante, que Prada México tiene esta sección de que todos los zapatos que tienen en su colección son de temporada. Es decir, el modelo que, por ejemplo, este modelo que estás viendo, en la temporada de hace que será como unos 3 años cuando lo adquirí, solamente se mantiene en la colección durante esa temporada. Posteriormente, no sé si es cada 6 meses o cada año, cuando cambian de colección Prada, los modelos que viste en ese momento o en esa temporada en la boutique, en la siguiente temporada ya la probabilidad de que los veas es totalmente nula. Los modelos cambian completamente, por lo tanto eso pues les genera un factor de exclusividad, puesto que si ves un modelo en tu talla, un modelo que te agrada como este o cualquier otro de cualquier temporada, si algún modelo te gusta, lo recomendable es que lo adquieras en el momento en el que lo estás viendo, porque pasada la temporada o agotado el inventario, ese modelo ya no vas a tener manera de poder adquirirlo en el futuro. En cuanto al diseño, a mí me ha encantado. Ahora, las características del zapato. Mira, aquí no voy a poder calificar lo que es la piel, puesto que no es un mocasín de piel, no es un mocasín, bueno, perdón, no es un Oxford de piel, sino que es en la combinación es charol y textil. Por lo tanto, creo que el tema de la calidad de la piel voy a tener que omitirlo. Sin embargo, los zapatos que he visto de Prada y los que me han tocado en trabajar, yo sé que la calidad de la piel de Prada es muy buena. Es una piel hecha en calidad full grain leather, es decir, cuero de grano completo de muy buena calidad. Por lo tanto, un zapato de piel es muy bueno pues para darle un correcto grado de nutrición y mantenimiento pues con productos de buena calidad. Es una piel de muy buena en calidad. Reitero, no es el caso por el hecho de que sea un charol. En cuanto a la construcción de este zapato no es Blake Stitch, no es Goodyear Welted. Es un zapato en el cual lo que es la suela simplemente está pegada con pegamento. Ahora, dada esta construcción, este tipo de zapatos de Prada son zapatos que al día de hoy están oscilando en un rango entre los 8,000 pesos, 10,000 pesos aproximadamente cuando los consigues nuevos. Un zapato en construcción cemented por 8,000 o por 10,000 pesos, ahí sí realmente considero que pues Prada pudo haber hecho un mejor trabajo en cuanto a la construcción, pues al ser un zapato caro, lo mínimo, pues como yo siempre recomiendo en mis videos, yo creo que por dentro de este rango de precios, lo mínimo que te podrían ofrecer es un zapato en construcción Blake Stitch. Un zapato desde una construcción Blake Stitch es una construcción excelente, puesto que como está costurada la suela con la piel, la probabilidad de que el zapato se te despegue es muy baja. Primero se gasta la suela antes que requieras un nuevo cambio de piel. Ahí sí pues es un punto no muy favorable respecto a la calidad de la construcción, pero bueno, este detalle pues está compensado con la estética, así como la forma en la horma del zapato. Total, si bien es cierto no es la mejor construcción, pero bueno, dado que es un zapato muy bonito, pues decidí adquirirlo. Total, en el momento en el que se despegue pues simplemente se puede pegar de
nuevo en alguna zapatería o con un pegamento especial para zapatero. No hay mayor inconveniente en este tema. Si es un zapato que de verdad la estética te gusta mucho, como en este caso, y aunque no haya en construcción Blake Stitch, no pasa nada, puedes adquirirlo y total, cualquier cosa que le suceda al calzado tiene reparación, como pues en este caso no pasa absolutamente nada. No es lo ideal, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Ahora, en cuanto a la estética del zapato, ahí pues como estás viendo en estas tomas, ¿a ti qué te parece la estética? Al menos a mí en lo personal, tanto la estética como el color, la combinación me parece muy bonita, me parece muy sensual. Es un zapato increíblemente atractivo. Es clásico, puesto que es un Oxford, pero la combinación y los materiales es un Oxford por el hecho de que sea Oxford, es clásico, pero por el hecho del material y el color lo hace diferente a lo tradicional. De hecho, tanto en la oficina, clientes como amigos se han notado los zapatos y he recibido varios cumplidos con ellos. Varias personas me han dicho, están muy bonitos tus zapatos, y pues es un zapato que pues realmente llama la atención, puesto que tiene la peculiaridad de que es diferente. Es diferente, sí, pero sin llegar a lo extravagante, como por ejemplo algunos modelos de Gucci, algunos modelos de Prada que tienen como por ejemplo la suela muy ancha, o esos sneakers que tienen ese tipo de mocasín que tiene una suela estilo sneaker, que tienen unas combinaciones medio extrañas. Al menos a mí en lo personal se me hacen demasiado llamativos. Este modelo, reitero, pues fue amor a primera vista. Es clásico pero diferente al mismo tiempo, diferente sin llegar a lo extravagante. Es lo que a mí me ha gustado respecto de este zapato. Si hacemos una comparación respecto a lo que es en calidad-precio, aquí lo interesante de Prada es la estética del zapato, la calidad de los materiales respecto de la parte superior, como lo que son en los zapatos de piel, o en este caso pues una combinación de charol con textil. Es el punto fuerte de Prada, lo que es la estética de los zapatos, puesto que hacen diseños muy interesantes, muy llamativos, que realmente diseños únicos que no encuentras en ninguna otra zapatería. Creo que ese es el punto fuerte de Prada. Respecto a la construcción, bueno, si bien actualmente Prada está manejando una línea Goodyear Welted, este no es el caso. Lo que es en relación calidad-precio en cuanto a construcción, quizás la construcción no es un punto muy fuerte de Prada, pero esto pues se compensa con vamos a llamarla la exclusividad, el hecho de que obtienes un zapato totalmente único, una característica muy particular de Prada. Yo creo que aquí está el punto fuerte en los modelos de Prada. Es un zapato que cuando tú lo adquieres, la gente o al menos tú puedes identificar que es un zapato de Prada por el hecho de que es un zapato peculiar que no vas a adquirir en ninguna otra parte. Es un zapato único, unas características únicas. Esa es el punto fuerte de Prada. Si lo que estás buscando es una relación en calidad-precio, creo que existen otras marcas que te pueden ofrecer una igual calidad en cuanto a piel y una mejor calidad de construcción por un rango igual o incluso en menor precio. Eso es cierto. Sin embargo, si estás buscando un zapato que sea diferente a lo tradicional, un zapato cuya horma, es decir, en cuanto a estética, que sea bonito, que sea llamativo y que, bueno, ya sea si te gusta que llame mucho la atención o quieres un zapato diferente pero discreto al mismo tiempo, bajo esas condiciones creo que los zapatos de Prada, si en algún momento tienes la oportunidad de visitar alguna boutique, puedes encontrar modelos muy bonitos, muy llamativos, muy interesantes en las colecciones actuales, como en este caso el zapato que estás viendo en esta colección. Eso es lo que yo considero que son los puntos fuertes de Prada. ¿Qué opinas respecto a los comentarios que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que me hizo falta en algún detalle que olvidé mencionar? Escríbemelo en la caja de comentarios.
comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, muy interesante la reseña de los Prada, ¿qué otro zapato tienes para compartirme una reseña? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te comparto una reseña de otros de los zapatos de mi colección, de los zapatos de una marca llamada Crockett & Jones.